Sagrado Corazón, en vos confío. Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta, y el día de hoy me gustaría hablar con ustedes de manera más o menos sintética acerca de la oración. Me gustaría con ustedes preguntarnos qué es la oración. Me gustaría preguntarnos también qué tipos de oración puede haber y finalmente hablar de algunos mitos acerca de la oración, especialmente en estos tiempos en los que necesitamos rezar. Bueno, siempre es necesario acercarnos a Dios en la oración, pero tal vez estos momentos nos exigen de alguna manera con más urgencia recurrir hacia Él. Bien, preguntémonos entonces qué es la oración. Esta pregunta es muy importante porque nosotros solemos asociar el hecho de rezar a decir nuestras oraciones. Es decir, yo rezo cuando hablo con Dios, sí, pero puedo tener la impresión de que la oración es algo principalmente que yo hago. Es decir, yo estoy en oración cuando hablo, cuando muevo la boca, cuando recito ciertas cosas. Y esto puede hacer que yo pierda de vista la esencia de la oración. Cuando uno va al catecismo, encuentra, por ejemplo, la definición de oración de San Juan Damasceno que dice: orar es elevar el alma a Dios. Él dice: elevatio mentis in Deum. Y aquí una cuestión, una sutileza, pero que puede ayudar a iluminar lo que quiere decir o lo que significa, lo que implica la oración. En latín hay dos formas de hablar de dirección. Uno puede decir hacia de dos maneras, con el prefijo ad y con in. Y la diferencia es que cuando yo digo, por ejemplo, ¿no?, oración, elevatio mentis ad Deum, implica un ir simplemente en dirección a un cierto lugar, pero sin necesariamente entrar en ese lugar. Si usar esa expresión en una frase más coloquial, voy hacia la casa de, no sé, Juan, implicaría que tal vez voy a buscarlo para que él salga de su casa y me reúno con él fuera de su casa. Pero ese hacia implica un ir en dirección a, sin que ello implique entrar en ese lugar. Pero también puedo usar hacia en términos de in, con la palabra in, que es lo que pasa en la oración. Y entonces es un dirigirme hacia un lugar, pero para entrar en ese lugar. Bajo este segundo respecto, si yo dijera voy hacia la casa de Juan con el prefijo in, con la partícula in, implicaría que yo voy a su casa, pero para entrar en esa casa. Y eso es lo que ocurre con la oración. Elevatio mentis in Deum, elevar el alma, la mens, aquel núcleo más íntimo de mi alma hacia Dios, pero para entrar en Él. Y después tenemos también, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa la Grande, que decía: oración es tratar de amistad con alguien que amo y que me ama. Y estas definiciones son muy importantes porque nos ayudan a situar la oración en su equilibrio justo, por decirlo así. Nosotros solemos entender la oración como un hablar, y en realidad más que un hablar es un estar con Dios. Dije en su equilibrio justo, podríamos decir, tal vez nos ayuda a entender la oración con más precisión o a captar con más precisión su esencia. La esencia de la oración no es un hablar, sino un estar. Y no es tanto algo que yo hago, sino algo que dejo que Dios haga en mí. Es un estar principalmente entonces con Dios. Y estando con Dios yo puedo hablar, y estando con Dios puedo estar en silencio también. Pero lo esencial, como decíamos, es estar. Y esto nos lleva a las distintas clases de oración que podemos nosotros tener. La oración es un estar con Dios, sí, pero ese estar con Dios se puede graficar de distintas maneras, se puede dar de distintas maneras. Una primera es la oración vocal. El hecho de hablar simplemente con Él. A mí me gusta mucho hacer una comparación o hacer comparaciones entre la relación con Dios y una relación de amor con un novio, una novia, una relación de amor entre esposos, porque el amor humano nos ayuda a entender mejor el amor divino y a su vez el amor divino nos ayuda a entender mejor el amor humano, es lo que está
detrás de las catequesis del cuerpo de Juan Pablo II, por ejemplo. Pero si es que entonces tratamos de hacer esta comparación con el amor humano, podríamos equiparar la oración vocal, el hecho de hablar con Dios, a el encuentro de dos personas que se aman, una pareja de novios, por ejemplo, que no se han visto en todo el día, se juntan y empiezan a contarse su día. Eso sería la oración vocal. Me encuentro con esa persona que amo y que me ama, como decía Santa Teresa de Jesús, y conversamos. Y hablo yo con esa persona. Le cuento mi día, le cuento lo que me pasó, le cuento mis problemas, le pido ayuda, le agradezco por todas las cosas que Él me ha dado. Tantas cosas. Primera clase de oración, entonces, la oración vocal. Y aquí estoy autorizado para decirle a Dios lo que sea, lo que hay realmente en mi corazón. Mucha gente tal vez tiene miedo de reclamarle cosas a Dios. ¿Está mal reclamarle cosas a Dios? Podríamos preguntarnos. En realidad, si es algo que hay en mi corazón, yo puedo abrirle mi corazón a Dios, decirle, ¿sabes qué, Dios? Esto por lo que estoy pasando me cuesta, esto me pesa, esto no me gusta, aléjalo incluso de mí. Puedo decirle, ¿por qué a mí, Señor? Pero, siempre al final de la oración decir, pero que sea tu voluntad, Señor. Es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Señor, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que sea tu voluntad. Yo no quiero esto, Mi humanidad se resiste a esto. Mi humanidad se resiste, pero que sea tu voluntad. Bien, esto entonces en lo que se refiere a la oración vocal. Pero tenemos también otro tipo de oración, que es la oración meditativa. Y si es que nosotros hacemos de nuevo la comparación con esta pareja de enamorados, de novios, podríamos decir es el hecho de empezar a recordar juntos algún episodio tal vez de la vida, de su vida de pareja que les haya gustado de manera particular. ¿Te acuerdas, amor, cuando pasó tal cosa? Sí, me acuerdo, y pensamos en eso. Implica un ejercicio mental, tal vez sin palabras, pero hay una actividad mental. Y esto llevado a la oración podría ser el hecho, por ejemplo, de meditar tal vez algún momento de nuestra vida en el que Dios nos ha ayudado, meditar algún misterio del rosario, meditar también algún pasaje bíblico en el cual Dios nos habla y nosotros mentalmente le respondemos, pero implica una actividad por parte de nosotros. Tal vez a veces, me acerco a la oración para meditar acerca de una virtud que tengo que adquirir o un defecto que tengo que eliminar o un vicio que tengo que sacar de mí. Y entonces lo pongo como tema de la oración y medito sobre ese aspecto de mi vida espiritual. Es una oración meditativa. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos la oración contemplativa. Que si es que volvemos a la comparación de esta pareja de novios o esta pareja de enamorados, sería algo así como un abrazo en silencio o un beso en silencio. No hay necesidad de decir absolutamente nada porque en silencio nos lo decimos todo. Yo estoy con esa persona y esa persona está conmigo. No hay necesidad de pensar en algo, no hay necesidad de articular alguna palabra. Es un momento de intimidad profundo, silencioso, pero sin necesidad de palabras. Hay una comunicación honda, profunda, intensa en ese momento. Y eso puede darse también con Dios. Aquí lo interesante es que este tercer tipo de oración, la oración contemplativa, en esta clase de oración ya no somos tanto nosotros, si bien en toda oración es Dios el que habla a través de nosotros. Ya no somos solo nosotros, sino es de alguna manera Dios el que tiene la primacía en este tipo de oración. ¿Pero qué hago yo en este tipo de oración contemplativa? Nada, simplemente estoy con Dios. A veces llevamos a la oración o tenemos la necesidad de llenar los vacíos de nuestra oración con palabras y nos cuesta quedarnos en silencio frente a Dios. Y a veces las palabras se convierten en un obstáculo para estar con Dios.
terminamos de comulgar, por ejemplo, y tenemos una larga lista de oraciones que tenemos que hacer, y no está mal hacerlas, si es que eso me ayuda a crecer espiritualmente. Pero me toca preguntarme también si es que tal vez andar recitando tantas oraciones ahoga ese momento, tal vez en el que yo podría simplemente disfrutar de la presencia del Dios que acaba de entrar en mi corazón. No lo sé. A veces me pongo nervioso y no sé qué hacer si es que no tengo un libro en el Santísimo o un rosario para rezar, o si se me acaban las palabras y tal vez convierto ese momento de oración o ese estar frente al Santísimo en una especie de momento de lectura, ¿no? Hago de la capilla en ese momento una sala de lectura. Y entonces cuando voy a hacer mi adoración llevo una cantidad de libros para no aburrirme en ese momento. Y está bien, si eso me ayuda, está buenísimo hacerlo, no digo que no. Pero no perdamos lo esencial de la oración y no tengámosle miedo tampoco al hecho de estar simplemente en silencio con Dios. Cuando el hombre habla, Dios calla, y cuando Dios calla, cuando el hombre habla, Dios calla, ahí está. Y cuando el hombre calla, Dios habla. Esto es entonces fundamental, porque nos ayuda a ver la oración ya no solo como algo que yo hago, sino algo que Dios hace en mí también. No como algo que depende exclusivamente de mí, sino es algo que en principio depende de Dios y Dios va haciendo en mí. Y si no tengo palabras, simplemente disfrutar de la presencia de Dios en ese momento, como puedo disfrutar en silencio abrazando a una persona que amo. Esa es la oración contemplativa. Y a uno le toca entonces moverse con libertad en estas clases de oración. Tal vez empezar rezando un rosario, meditando algún pasaje, pero dejarle la primacía al Espíritu Santo y dejar que, si es que hay momentos de silencio, estar simplemente en silencio con Dios. Y si no terminé mis oraciones, tal vez es más valioso ese momento de silencio. No lo sé. Pero bueno, esto creo que nos ayuda a entender la amplitud de lo que puede ser la oración. Y no tenerle miedo, como decíamos, al hecho de quedarnos simplemente en silencio frente a Dios. Ahora me gustaría hablar, habiendo hablado ya de los tipos de oración, que todos estamos llamados a practicar y que nos ayudan a ver la oración desde la perspectiva del estar con Dios, y estando con Él puedo hablar, puedo meditar o puedo simplemente estar en silencio y disfrutar de su presencia. Ahora me gustaría hablar brevemente con ustedes acerca de ciertos mitos que pueden girar en torno a la oración. El primero de ellos es: no tengo tiempo para rezar. Y este mito es cierto en realidad, nunca hay tiempo para rezar. El tiempo para rezar no surge solo, no se da espontáneamente. De hecho, a veces cuando quiero rezar se me empiezan a acumular cosas. El tiempo para rezar hay que hacerlo, hay que buscarlo. Y a veces hay que dejar de lado cosas importantes para demostrarle a Dios que Él es más importante. Si yo espero a que los momentos para rezar se den simplemente, probablemente nunca se den. Y a veces incluso está bueno disciplinarse en esto. O sea, elegir un momento del día para rezar con Dios, tal vez unos 5 minutos, 10 minutos, o no sé, lo que el Señor me sugiere en mi corazón. Pero planificarlo, porque a veces el hecho de decir, yo ya veré en qué momento rezo, o rezo en cualquier momento, se vuelve a veces un rezo en ningún momento. Y termina el día y no hice mis oraciones, o no recé, no estuve un momento con el Señor. Y claro, llego a la noche, ya pues voy a rezar antes de dormir. Ya sea antes de dormir es rezo cuando estoy echado en mi cama con la luz apagada y la frazada hasta el cuello tapado. Claro, o sea, si quiero rezar, por ejemplo, un rosario en esa posición, o un denario en esa posición, o lo que sea, lo más probable es que no llegue ni siquiera a la mitad del primer misterio, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces, me quedo, dormido en ese momento. Bien, esto es entonces muy importante. Lo primero, no hay tiempo para rezar. Es un mito cierto en realidad, nunca hay tiempo para rezar. El tiempo hay que hacerlo.
Y aquí les comento una experiencia personal. Cuando yo entraba al seminario, iba a visitar a unas monjas carmelitas cerca del seminario. Una de ellas era mi capellana y me decía, o sea, una monjita que rezaba por mí, como ella quería que yo llegara al sacerdocio, me decía, tienes que rezar 1 hora diaria. Yo, pucho, 1 hora diaria es un montón. Yo, claro, no tenía una vida de oración, o sea, empezaba a construir una vida de oración más consistente, ¿no? Obviamente rezaba antes, pero no como el ritmo que llevábamos en el seminario. Entonces empecé a hacer mi hora de adoración, entre comillas, después de almuerzo. Entonces comía, almorzaba y me iba a dormir a la capilla, básicamente. Y después de un tiempo fui a hablar de nuevo con la monjita y me preguntó ella, en realidad, oye, ¿y cómo te va en tu oración? Yo le dije, mira, creo que no me está yendo muy bien. ¿Por qué? Me dice ella. Porque creo que estoy eligiendo el peor momento. No, me dice, para Dios lo mejor. A Dios hay que darle siempre lo mejor. Y a veces es una persona tan importante para nosotros, a veces hay que arriesgarnos a darle incluso el mejor momento. ¿Qué mejor que eso en realidad? Bueno, primer mito, no tengo tiempo para rezar. Segundo mito, vale más si me cuesta más. Falso. Yo puedo tal vez en un momento determinado ofrecerle a Dios como una especie de sacrificio del momento, rezar rezar el rosario de rodillas, sabiendo que me cuesta rezarlo de rodillas, porque hago un sacrificio particular en orden a tal vez ofrecerle algo adicional por un tiempo. Pero el tenor de mi oración no debe ser la cuestión penitencial, por decirlo así, porque yo estoy llamado en realidad a disfrutar de la oración. Si no disfruto la oración, hay algo mal que estoy haciendo, porque, como decía Santa Teresa de Jesús, orar es tratar de amistad con alguien que amo y que me ama. Y entonces yo estoy llamado a disfrutar realmente los momentos de oración. Me cuesta rezar el rosario arrodillado o sentado. Bueno, rézalo caminando entonces. Pero busca la forma de disfrutar realmente ese momento en el que estás con el Señor. Estás con la persona que más amas y más te ama, disfruta el momento, ¿no? Lo esencial de la oración no es el esfuerzo, es el amor. Y claro, a veces el hecho de esforzarme pone de manifiesto un mayor amor. Pero la esencia de la oración es el amor que pongo en ese acto. Entonces, por más que la pase mal, si no lo hago con amor, no me sirve absolutamente de nada. En cambio, puedo disfrutar ese momento y poner amor en ese acto, y esa oración es muy valiosa, entonces. Bien, segundo mito, entonces, vale, si más me cuesta, este mito sí es falso. Tercer mito, si no lo siento, no estoy rezando. Recontra falso, ¿eh? Lo esencial de la oración no es sentirlo. De hecho, los sentimientos a veces son como esas ruedas de auxilio de la bicicleta que a veces, cuando uno empieza a rezar, Dios le pone para que uno no se caiga, pues no, para que uno agarre cierto gusto. Pero llegado el momento, lo más natural es que esos sentimientos vayan desapareciendo, o sean intermitentes. ¿Por qué? Porque si es que yo me acostumbro a rezar por lo que siento, puede ser que me esté poniendo a mí en el centro de la oración. Rezo porque se siente bien. Rezo porque me siento bien. Entonces Dios nos quita los sentimientos y dice, tú rezabas porque te sentías bien o por mí. Bueno, ahora te quito los sentimientos para ver si es que rezas realmente por mí o no. Porque esto es fundamental, amigos, lo esencial de la oración no es tanto lo que yo siento o lo que yo puedo ganar, sino que la oración es un don que yo le hago de mi presencia a Dios en ese momento. Es cierto, yo rezo porque lo necesito. Y a mí me sirve un montón la oración, me sostiene, me fortalece. Tomo fuerzas de ese momento de oración, crezco en la vida de la gracia, crezco en la intimidad con Dios, crezco en la presencia de Dios en mi vida, lo hago más actual, más presente en mi vida. Pero yo no rezo por mí. La razón principal para rezar es Dios. Yo rezo porque quiero alabarlo, porque quiero adorarlo, porque quiero hacerle la ofrenda de mi presencia, el don de mi persona a Dios, y que Él disfrute de tenerme a mí, por más que yo no disfrute de ese momento. Lo esencial no es que yo la pase bien, sino que Dios la pase bien, por decirlo así. Lo esencial no es rezar porque yo quiero, sino ser consciente de que aun cuando yo no quiera,
Dios siempre quiere. Dios quiere estar conmigo, por más que yo no quiera hacerlo. Entonces la oración no se trata de sentirlo o no sentirlo, sino de estar con Dios, de darle a Él el don de mi presencia. Esto es lo esencial en la oración. Santa Teresita del Niño Jesús se quedaba dormida cuando rezaba. Ella decía, a mí no me molesta quedarme dormida, porque yo sé que el médico opera cuando el paciente duerme, o sea, cuando el paciente está despierto y también cuando el paciente duerme. Ella, claro, veía todo lo que Dios obraba en ella, pero también incluso cuando duermo, es que ella no iba a dormir tampoco a la capilla, simplemente se quedaba dormida en ese momento de manera involuntaria. Pero descubría que incluso en ese dormir involuntario, Dios disfrutaba de la presencia de ella y Dios obraba además en ella. Si no lo siento, no estoy rezando bien, falso. Mito falso. Y un último mito que me gustaría conversar brevemente con ustedes es que yo puedo crecer en la vida de oración sin crecer en el amor al prójimo. Completamente falso. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, Él responde por el mandamiento más importante: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Responde con un solo mandamiento, un mandamiento que tiene dos caras. Y nosotros tendemos a separar lo que Dios muestra como una unidad. El amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. Esto es muy importante de entender. Santa Teresa de Jesús decía, ¿quieres crecer en tu vida de oración? Crece en tu amor al prójimo. Porque claro, es a ese Dios al que contemplo en la oración, al mismo Dios que me encuentro en el prójimo, ese Dios a quien demuestro mi amor en la oración, ese mismo Dios a quien demuestro mi oración, mi amor, en el amor a Él, según las palabras que Él dice, aquello que hicieron por esos más pequeños, conmigo lo hicieron. No es posible separar el amor de Dios del amor al prójimo, e incluso Santo Tomás dice que la gracia no puede conocerse por ella misma, no puede percibirse por ella misma. Yo no puedo sentir si estoy en gracia, salvo una iluminación de Dios, una iluminación particular, dice Santo Tomás. Yo conozco la gracia por sus efectos. Y entonces una oración que se siente muy bien en ese momento, pero cuando yo salgo sigo siendo el miserable de siempre y trato mal a todas las personas que tengo a mi alrededor. Esa oración es un bluff, esa oración no son fuegos artificiales, es puro humo. No es consistente esa oración, por más que haya sentido cosas muy lindas. En cambio, por ahí una oración completamente seca, por decirlo así. Pero yo veo que en mi vida tengo más paz, tengo más paciencia con otras personas, estoy mejor dispuesto a tratar a otras personas. Entonces estoy creciendo en la vida de oración, por más que no sienta absolutamente nada en ese momento. Santa Teresa de Jesús... No, la Madre Teresa, de Calcuta, me estoy confundiendo. La Madre Teresa de Calcuta pasó los últimos 40 años de su vida en lo que se conoce como la noche oscura del espíritu. Es decir, ella no sentía ningún tipo de consuelo en su oración, ni tampoco sentía algún tipo de consuelo al momento de comulgar, al momento de confesarse. No sentía nada en esos momentos. Y sin embargo, su oración, su vida espiritual no dejaba de ser consistente. Porque lo que definía su oración, si estaba rezando bien o no, no era lo que sentía, sino simplemente el hecho de estar con Dios. Y esa oración se traducía en un amor incansable por el prójimo y por los prójimos, en los que a todos nosotros nos hubiera costado mucho más descubrir al Señor. Bueno, queridos amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes entonces el día de hoy. Espero que les ayude, los ayude a enriquecer su vida espiritual, su vida de oración, y podamos seguir rezando especialmente en estos momentos. Así que el Señor los bendiga un montón y Dios mediante seguimos en contacto. Les mando un saludo grande. Dios los bendiga. Chao. Corazón, en vos confío.